Buenas noches, estimados participantes del Congreso Latinoamericano de Cirugía. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Hernando Guerrero Rodríguez, el cual es un médico especialista en ortopedia y traumatología, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. También es subespecialista en cirugía artroscópica de rodilla y es un miembro titular capítulo de artroscopia de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Inicialmente quiero dar los agradecimientos al Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma por la invitación a participar en el evento. Voy a compartir con ustedes los conocimientos actuales de la investigación en lesiones condrales de rodilla. Vamos a hablar un poquito de las ciencias básicas, fisiopatología, el diagnóstico, manejo, y vamos a enfocar a la medicina regenerativa, es decir, la medicina que se enfoca en tratar de que el tejido lesionado se recupere con un tejido similar. Lesiones condrales de rodilla, terapia celular e ingeniería tisular. Ya como avisamos inicialmente, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y empezamos hablando la composición del cartílago hialino. Como ustedes saben, el cartílago hialino es un tejido especializado que se encuentra en las superficies articulares de los huesos de las articulaciones. Su función es preservar la función y la integridad de la articulación y permitir el movimiento de los huesos, facilitando la transmisión de cargas y fuerzas a través de la articulación. Su componente celular son los condrocitos, que se encargan de elaborar la matriz extracelular. Y esta matriz extracelular, el 80% está conformada de líquido que es agua y el 20-30% de las macromoléculas que le dan la estabilidad extrínseca a la matriz. De estas macromoléculas, el principal componente, el 50%, es el colágeno, fundamentalmente el tipo 2. El 35% es proteoglucano, sobre todo el agrecan, y el 15% restante son los glicosaminoglicanos, sobre todo el ácido hialurónico. Es importante entender esta parte porque cuando vayamos a hablar del tratamiento hay que tener énfasis en estos componentes que vamos a tratar de reemplazar. Aquí una imagen del cartílago hialino a nivel macroscópico, donde vemos el hueso subcondral, el espacio articular, las fibras colágenas y los condrocitos y la matriz extracelular. Y ya a nivel microscópico de la matriz extracelular miramos cómo están arreglados el colágeno, el ácido hialurónico, los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos. Las características del cartílago hialino es que es un tejido especializado para permitir el normal funcionamiento de las articulaciones por su resistencia y consistencia. Tiene ciertas desventajas ya que es avascular, por lo tanto cuando está en proceso de daño es imposible su regeneración, es aneural, por lo tanto no duele. Duele es cuando hay una lesión y se expone el hueso subcondral, que es donde tiene tejido nervioso, es alinfático, y su biomecánica está para soportar las cargas cíclicas a nivel de todos los componentes de los movimientos articulares, en este caso de la rodilla. Su reparación es pobre, por lo mismo que habíamos dicho anteriormente, de que es avascular y aneural. Y aquí tenemos histológicamente las 4 capas que componen el cartílago. Desde la zona superficial pasamos a la zona intermedia, zona profunda y la zona calcificada para pasar al hueso subcondral. Y las cargas cíclicas de la superficie articular es pasado al hueso subcondral para así transmitirse al resto del esqueleto y evitar las lesiones del cartílago hialino. Y aquí una visión artroscópica de una rodilla donde vemos al fondo el menisco, en la parte superior el cóndilo femoral y abajo el platillo tibial con la integridad normal del cartílago. La investigación básica, entonces, en relación con el cartílago hialino está principalmente por la formación desde el punto de vista de la condrogénesis. Este cartílago se forma de la 5ª a 6ª semana por vines del mesénquima y dura 2 semanas para formar la configuración de un cartílago hialino maduro normal. Su mantenimiento está dado por la parte anabólica, es decir, hay 4 factores que intervienen en mantener la homeostasis del cartílago, y ellos son el factor de crecimiento de transferencia beta, el factor de crecimiento insulínico, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento de las plaquetas. Cuando hay una destrucción intervienen 3 factores que son las citoquinas, sobre todo la interleuquina 1, el óxido nítrico y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos ellos se encargan de activar las enzimas destructoras del cartílago, que las principales son colagenasa 1, colagenasa 3,
la agrecanasa y la estromelicina. Esto conviene a que se formen edema, fisuras, se daña el cartílago articular, aparece el hueso subcondral y el hueso subcondral como manera reparativa forman osteofitos con daño articular y la formación de artrosis, que es lo que vamos a tratar de detener. Las lesiones condrales son de alta incidencia, sobre todo en personas jóvenes sometidas a actividades deportivas o lesiones traumáticas de cualquier tipo o daños degenerativos. Su reparación, cuando se hace normalmente, el tejido cartilaginoso hialino se transforma en un fibrocartílago que no tiene la misma composición y función del cartílago inicial. Entonces, actualmente la investigación está dada en tratar de proveer células, sobre todo de tipo condrocitos, factores de crecimiento para mejorar el daño de las lesiones y la ingeniería de tejido matrices para en él se restablezca el tejido lesionado. Estos soportes o matrices ya vamos a ver que pueden ser desde el punto de vista biológico o sintético. Y aquí vemos una imagen real de una lesión de condral severa en un paciente joven en la zona de carga de los dos cóndilos femorales, donde vemos que hay daño de todo el espesor del cartílago y la exposición de hueso subcondral. Ante esta evidencia, vemos que la homeostasis del cartílago de la rodilla está dada fundamentalmente por tres factores: una adecuada alineación de la extremidad, un ligamento cruzado anterior competente y funcional y unos meniscos sanos. Aquí vemos entonces el cartílago, que es la parte del tejido que está en la parte final de los huesos de la articulación, con un ángulo Q normal, meniscos sanos y un ligamento cruzado anterior normal. Ese cartílago va a tener una función y viabilidad normal. ¿Cuáles son el origen de las lesiones condrales en la rodilla? Trauma único o repetitivo, deformidades angulares como valgo o varos severos, mal alineamiento rotuliano. Aquí se afecta sobre todo la articulación femoro-rotuliana, inestabilidad ya sean de los ligamentos cruzados anterior, posterior o de los colaterales medial o lateral, y lesiones meniscales, en este caso un trauma en valgo severo de un practicante de rugby con daño a nivel condral, meniscal y ligamentario de la rodilla. Las lesiones condrales de las rodillas ocurren en la zona de carga de cóndilos, como vimos en la diapositiva, son asociadas a lesiones meniscales y al ligamento cruzado anterior. Aquí vemos otra imagen horripilante de un paciente joven con una zona severa de lesión condral con hueso subcondral expuesto del cóndilo femoral medial. La clasificación de las lesiones condrales vamos a utilizar dos. La primera es de la Sociedad Internacional para Reparación del Cartílago, que la clasifica de 1 a 4. El 0 es normal, 1 se subdivide en 1A con fibrilación superficial, 1B con fisuras superficiales, 2 cuando el defecto es menor del 50% del espesor del cartílago, 3A cuando el defecto es mayor del 50% del espesor del cartílago, pero no compromete la lámina calcificada, 3B, el defecto es mayor del 50% y sí compromete la lámina calcificada, que como sabemos es la que está encima del hueso subcondral, y el 4 ya hay compromiso de la capa subcondral, 4A si es superficial y 4B si es profunda la afectación del hueso subcondral. Aquí vemos lo que acabamos de decir, la clasificación de la ICRS de lesiones condrales. La que utilizamos artroscópicamente es la clasificación de Outer Price, que va también desde grado 1 a 4 dependiendo de la lesión del espesor del cartílago. En el grado 1 hay reblandecimiento y edema. En el grado 2 hay fragmentación y fisura en el cartílago en un área menor de 1.5 centímetros. Grado 3, esa fragmentación y fisura es mayor de 1.5 centímetros. Y el grado 4 hay una exposición del hueso subcondral, y esto es lo que palpamos artroscópicamente, los 4 tipos de lesiones condrales vistos artroscópicamente. Una vez establecido la fisiopatología, etiología y clasificación, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una lesión condral en un paciente? Primero que todo, en la clínica. Paciente que consulta por dolor, edema, limitación funcional, cojera y algunas veces sensación de bloqueo de la rodilla, dolores en la interlínea articular medial o lateral, hay que sospechar una lesión condral. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Con la resonancia magnética y con la artroscopia. En la resonancia magnética vamos a mirar detenidamente el espesor del cartílago. Y aquí miramos esta zona tanto en la vista tangencial como en la coronal, donde se ve una pérdida del cartílago articular y la presencia del hueso subcondral, dado por la buena resolución de las imágenes que nos permite la resonancia, sobre todo la que utilizamos con 3 teslas. Y la manera reconfirmativa es en la artroscopia, en el cual vemos la lesión subcondral a nivel del cóndilo femoral con hueso expuesto y pérdida total del espesor del cartílago.
Una vez establecido el diagnóstico, entonces el tratamiento puede ser farmacológico, quirúrgico o terapias avanzadas, que es uno de los motivos de la presente charla. En las terapias avanzadas tenemos la implantación de condrocitos autólogos, soporte de matrices acelulares para que en él crezcan los condrocitos y la biomateria de ingenierillas de tejidos que hacen soportes con tejidos biológicos o no para que en él crezcan los condrocitos. Aquí los tres factores que vamos a ver en cuanto a las terapias avanzadas que podemos utilizar solos o combinados, células sobre todo de los condrocitos, factores de crecimiento como la proteína morfogenética tipo 7 o factores de crecimiento fibroblástico y biomateriales que pueden ser hechos de materiales naturales o de materiales sintéticos. En el tratamiento farmacológico tradicionalmente vemos que son tratamientos paliativos y manejo sintomático del dolor con analgésicos, AINES. Hay condroprotectores como el inhibidores de la interleuquina 1, opioides, que también es un manejo sintomático del dolor, corticoides intraarticulares igual, el ácido hialurónico intraarticular, que también es un fármaco condroprotector, que son considerados manejos sintomáticos o moduladores del dolor de acción lenta o CISADOA. Aquí un esquema de cómo se hace una infiltración de la rodilla en la parte superior y lateral de la rótula o en el compartimiento femorotibial. Aquí está la aplicación de corticoides o ácido hialurónico intraarticular. En los medicamentos biológicos, que son proteínas humanas recombinantes, entonces de acuerdo a la fase de investigación clínica, vemos que la fase 2, o sea, trabajo de campo, encontramos la proteína morfogenética ósea tipo 7, el anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 1A y 1B, factor de crecimiento del fibroblasto, que como sabemos es un factor anabólico, este se utiliza subcutáneo o intraarticular, y en la fase 3 de la investigación clínica, o sea, ya estudio de casos, vemos el tanezumab, que es un anticuerpo monoclonal antifactor de crecimiento neuronal que se utiliza intraarticular con muy buenos resultados, y el ampión, que es un derivado de la albúmina sérica humana, que da muy buenos resultados en la regeneración tisular de las lesiones condrales. Otros no biológicos es el ácido hialurónico, que como sabemos es un componente de la matriz extracelular, y el plasma rico en plaquetas, en el cual se utilizan los factores de crecimiento en el plasma sobrenadante, y eso se utiliza intraarticular en la rodilla. Los resultados son variables y lo que más llama la atención es que el efecto es de muy corto tiempo en cuanto al beneficio para los pacientes. Ya en la reparación de los tejidos, entonces vemos la parte quirúrgica, que va desde tratamiento sintomático como lavado y debridamiento articular para manejo solo del dolor, y tratamiento con células pluripotenciales, que es exposición del hueso subcondral, formar un hematoma y a través de él que lleguen las células mesenquimales y regeneren el cartílago lesionado formando un fibrocartílago. Quirúrgicamente lo podemos hacer con perforaciones del hueso subcondral, microfracturas, por abrasiones superficiales o profunda. Aquí una abrasión térmica para originar que el hueso subcondral se forme un hematoma y ahí las células pluripotenciales traten de regenerar el cartílago dañado. Y lo que se hace actualmente es el tratamiento quirúrgico con restauración de las lesiones, con la inducción celular de la condrogénesis, con trasplante de periósteo, trasplante de pericondrio, trasplante autólogo de condrocitos o trasplantes osteocondrales, ya sean con aloinjertos, o sea, de cadáveres, o autoinjertos, o mosaicoplastia. La mosaicoplastia consiste en obtener unos cilindros de cartílago y hueso subcondral de zona de no de carga de la rodilla y colocarlos donde está la lesión para restaurar el cartílago similar al que estaba dañado, y es un tipo de procedimiento autólogo, ya que el mismo paciente es el que da el injerto para su lesión. Las terapias avanzadas, entonces vamos a ver la implantación de condrocitos autólogos o ASI. Desde el año 1995 en los Estados Unidos se descubrió el Carticel, y desde esta época hasta ahora se utiliza con muy buenos resultados para lesiones condrales. Las lesiones de los cóndilos femorales, la desventaja es que se necesitan doble cirugía, un tiempo de 4 o 6 semanas de la incubación de los condrocitos, puede haber una cierta pérdida celular de la fenotipia en el cultivo, y la otra es la implantación de condrocitos, pero con matrices de colágeno, tratando de que cuando se vaya a implantar nuevamente ya la implantación sea más fácil. Se utiliza el colágeno tipo 1 o tipo 3 de los porcinos, y aquí la descripción que ya vamos a ver en la técnica, cómo se hace más detenidamente la técnica de implantación de condrocitos. La técnica, entonces, primero se realiza una artroscopia,
en el cual se toma de una zona no de carga, sobre todo de la parte lateral y superior de los cóndilos femorales, la toma de muestra de cartílago, que más o menos son 2 cilindros de 4 milímetros o 200 miligramos. En un medio de transporte adecuado se lleva al laboratorio, debe llegar antes de las primeras 48 horas, y ahí se hace un proceso de digestión enzimática. Se le aplica colagenasa al tejido para retirar la matriz extracelular y solamente queden los condrocitos libres. Estos condrocitos libres, entonces, en un medio de cultivo a una atmósfera de 5 grados de CO2 y a 37 grados de temperatura, comienza entonces la replicación celular de los condrocitos. Esta replicación celular se hace porque el medio de cultivo está dado fundamentalmente por citokina, la EGF y la IEF. Además, se le aplican hormonas como la insulina y la dexametasona, lo mismo que adherentes de los condrocitos como la fibronectina, el colágeno y la gelatina. Este medio de cultivo dura de 4 a 6 semanas y hasta que haya una muy buena replicación celular de los condrocitos, está apto entonces para nuevamente implantarlo en el paciente. El cultivo entonces se hace hasta alcanzar el número de células adecuadas de más o menos 10 millones por centímetro cuadrado, hasta alcanzar el defecto que tiene previamente el paciente, que lo hemos visto en la primera artroscopia. Se cosecha hasta un día prequirúrgico, se transporta sin rojo de fenol o suplementos, y aquí está, en el cual ya está listo para la aplicación en la zona receptora de la lesión del paciente. Otras terapias avanzadas, y esta es una tabla que quiero hacer un poquito de énfasis, donde están desde el 2010 hasta el 2017, cuáles son los elementos que se han descubierto que son matrices, en el cual facilitan la proliferación de condrocitos o de células mesenquimales y luego es fácilmente implantado en el paciente. Aquí vemos la fase de estudio desde las 2 y acá abajo está la página que se puede investigar en clinicaltrials.gov, que es de la FDA de los Estados Unidos, y la EMA, que ustedes saben que es la Agencia de Medicamentos Europeos. Aquí en la izquierda vemos la fase del estudio y en la derecha la referencia y la aplicación terapéutica. Voy a solamente dar a conocer, por ejemplo, el Biocar, que está en la fase 2 de la FDA, que utilizan condrocitos autológos sembrados con soporte de ácido hialurónico y fibrina. Fíjense que utilizan 2 elementos biológicos para facilitar la proliferación de los condrocitos. Voy a hablar del Condroguide, que está en la fase 3, utiliza colágeno porcino para defectos de cartílago y se descubrió en el 2017. Y unos que ya están aprobados y están en el mercado, como el de Novo, que está ya en fase de aplicación clínica, fragmentos de cartílago juvenil heterólogo, fue descubierto en el 2015, y el biocartílago aprobado por la FDA, fragmento de cartílago heterólogo para lesiones osteocondrales, también por Iehara en el 2015. Y el último, que es el Novocar, que está en la fase 3, o sea, ya en ensayos clínicos por la FDA, son células sembradas en matriz bifásica de colágeno tipo 1 para lesiones de cartílago articular y es recientemente descubierto desde el 2017. Entonces, en las terapias avanzadas ya sabemos que son matrices que utilizan para el crecimiento del colágeno o de células mesenquimales, utilizando entonces colágeno de porcino tipo 1 o tipo 3 y colágeno tipo 1. Son biocompatibles, tienen alta biodegradabilidad, baja inmunogenicidad, facilitan la adhesión de los condrocitos, la diferenciación y proliferación celular. Y aquí vemos el tramado del colágeno tipo 1, en el cual en esos orificios facilitan la proliferación de los condrocitos o células mesenquimales para luego poder trasladarlo a los pacientes. Otro es la utilización de fibrina, que como sabemos es una proteína que participa en el proceso de coagulación. La desventaja es que no tiene unas propiedades mecánicas adecuadas cuando se implantan nuevamente en los pacientes, pero sirven como soporte para el crecimiento de los condrocitos. O la seda, que es un biopolímero extraído del gusano de seda y de las arañas. Son biocompatibles, biodegradables, tienen buenas propiedades mecánicas y facilitan el crecimiento tanto de condrocitos como de células madres mesenquimales. Aquí una microfotografía de la fibrina en el proceso de coagulación. Ese mismo entramado sirve como esqueleto para la implantación de condrocitos o células mesenquimales. Facilitan entonces el crecimiento para luego implantarlo en el paciente. Los otros biomateriales de tejido avanzado tenemos el ácido hialurónico, que como sabemos es un polisacárido
de los más importantes en los glucosaminoglicanos, se utilizan para hacer matrices y en él facilita el crecimiento de los condrógenos. Los dos que más se utilizan en el momento es el IAF2 y el Hialograt-T. Ya están en fase de ensayos clínicos y sirven entonces para la proliferación de condrocitos. El alginato, que es un gel en el cual facilita el transporte de los condrocitos, es un hidrogel que combinan el alginato y la agarosa, facilitan el crecimiento de un tejido similar al cartílago hialino. Aquí la composición química del ácido hialurónico, que habíamos dicho que es el principal componente de los glucosaminoglicanos. Otro tipo de terapia avanzada con biomaterial de ingeniería de tejidos es el uso de gel de agarosa. Este es un polisacárido de algas de los géneros Eridium y Grailaria. Se extraen y favorecen la síntesis de colágenos tipo 2 y agrecanos. La desventaja es que como son algas, no son biodegradables y es inmunogénica, por lo tanto, su utilización clínica tiene estos inconvenientes. Aquí la composición química de la agarosa. Las otras biomateriales de ingeniería de tejidos, que es así, se está haciendo estudios en Colombia, en la Universidad Nacional, en la bioingeniería de tejidos, es el cartílago descelularizado. Como su nombre lo indica, es un cartílago hialino en el cual se elimina el material celular y nuclear, preservando los componentes y la estructura de la matriz extracelular del tejido nativo. Ahí entonces facilitan el cultivo de condrocitos y células mesenquimales autólogas para luego poder ser trasplantado al paciente. Esta es una microscopía electrónica de barrido en el cual del cartílago hialino descelularizado de un estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se demuestra un tejido esponjoso y con presencia de orificios que parecen los lechos celulares donde facilitan el crecimiento, ya sea de los condrocitos implantados o cuando el paciente tiene una lesión condral severa, se hace unas perforaciones en el hueso subcondral que facilitan de que las células mesenquimales se alojen en esos orificios y creen un cartílago hialino de muy buena calidad. Este es un estudio realizado en Colombia con muy buenos resultados hasta la fecha. Lo otro ya no son biomateriales biológicos, sino sintéticos. Y aquí utilizamos sobre todo aquellos elementos utilizados para las suturas como el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico, que como ustedes saben es el principal componente del Vicryl. Se hacen entonces matrices de biomateriales sintéticos, son libres de patógenos, es una degradación controlada, facilitan la inflamación y muerte celular. La desventaja de los materiales sintéticos es que no facilitan la adhesión celular, pero se utilizan para poder dar crecimiento de los condrocitos y luego implantarlos en el paciente. Aquí tenemos las estructuras químicas del ácido poliláctico y del ácido poliglicólico. En conclusión, los tratamientos paliativos para las lesiones condrales desde el punto de vista quirúrgico está el lavado y el debridamiento, que solamente lo que se hace es el manejo sintomático del dolor, pero la evolución de la enfermedad de una lesión condral, que como ya sabemos, terminada en artrosis, no va a haber mucha modificación de ella. Lo otro son los tratamientos reparativos, en el cual se trata de cambiar el cartílago dañado por un fibrocartílago hialino. Se hacen fundamentalmente microfracturas o perforaciones en el hueso subcondral y facilita la presencia de un hematoma de células mesenquimales y diferenciación a un fibrocartílago que no tiene las mismas características biológicas del cartílago hialino original, pero sirve para que el paciente se alivie del dolor y dure esa rodilla funcionando un tiempo bastante importante. Esto se hace entonces con microfracturas y con técnicas de perforaciones con broca o con hueso a nivel del hueso subcondral dañado, también se hace artroscópicamente. Y los tratamientos restaurativos, en este caso tenemos una mosaicoplastia, en el cual vemos una lesión en la zona de carga del cóndilo medial, se ha extraído un fragmento similar de hueso subcondral y de cartílago de una zona no de carga y se implanta nuevamente en el paciente tratando de recrear el tejido cartilaginoso lesionado. En las conclusiones entonces, las técnicas avanzadas de ingeniería de tejidos y de células es lo que está en boga para tratar de originar una medicina desde el punto de vista regenerativo. La terapia celular, fundamentalmente con el cultivo de condrocitos autólogos, ya hemos demostrado que da un muy buen resultado y es lo que sería lo ideal para realizar en los pacientes jóvenes con lesiones condrales de la rodilla.
Las células, podemos utilizar células, fundamentalmente los condrocitos. Ya vimos los factores de crecimiento, sobre todo factores de crecimiento fibroblástico. Y los biomateriales sólidos combinados que vimos que se pueden utilizar desde alginato, colágeno, agarosa, hasta combinados con materiales sintéticos como el ácido poliglicólico o poliláctico. Y todos estos, las células, los factores de crecimiento y los biomateriales sólidos combinados, facilitan la regeneración tisular, es decir, la formación de un cartílago hialino similar al nativo, que es lo que quisiéramos, como en este caso, en el cual hay un cultivo de condrocitos que ya está en fase de expansión celular avanzada. Son condrocitos similares porque son del mismo paciente, no van a originar rechazo ni problemas de infecciosos o de alteraciones en su implantación porque es del mismo paciente. Se esperan de 4 a 6 semanas, luego se hace un nuevo procedimiento quirúrgico y se implantan en el paciente. Sería la técnica quirúrgica ideal para los pacientes con lesiones condrales de la rodilla. Los inconvenientes por superar, como en toda fase de investigación, son primero los costos. Una implantación de cartílago a base de condrocitos es bastante costoso, lo cual es un inconveniente sobre todo en nuestros sistemas sanitarios pobres en los países latinoamericanos. Se necesitan abundantes estudios clínicos que soporten tanto su elaboración, preparación y su aplicación clínica. Las dificultades técnicas que se requieren personal entrenado, tanto los cirujanos ortopedistas como los laboratoristas clínicos, los ingenieros biomédicos, los químicos farmacéuticos y los ingenieros químicos para la elaboración de las matrices y para poder realizar los cultivos adecuados. O sea, se necesita un equipo de trabajo multidisciplinario para poder trabajar en la regeneración de los tejidos. Las regulaciones sanitarias desde el inicio de los estudios, la regulación del estudio como tal, la terminación y luego la aprobación para su utilización en humanos. Ustedes saben que debe haber una autorización por parte de las autoridades sanitarias competentes y el desarrollo y producción local para poder abaratar costos y poder utilizarse de forma masiva en los pacientes. De todos modos, como mensaje para llevar a casa, aquí traje la clasificación radiográfica de Kellgren y Lawrence de artrosis de rodilla, en el cual va desde grado 1 a grado 4, en el cual en el grado 1 hay dudosamente una artrosis de rodilla con leve disminución del espacio articular. El grado 2 es una artrosis leve con una leve disminución del espacio articular y la presencia de osteofitos. El grado 3 es moderada, donde hay leve disminución del espacio articular, hay también osteofitos y aparición ya de la esclerosis subcondral. Y el grado 4 ya es una artrosis avanzada donde hay pérdida completa del espacio articular, hay la esclerosis subcondral, los osteofitos, los quistes subcondrales e inclusive puede haber una deformidad en los huesos como un varo o valgo avanzado. De esta manera pensamos que hemos podido hacer una revisión de este apasionante tema y ponernos actualizados en el tema de tratamiento regenerativo de los tejidos, que es lo que se promueve actualmente en la medicina para tratar en este caso de una lesión de un tejido especializado, reemplazarlo por un tejido similar o igual al nativo para que pueda cumplir con las funciones y evitar que si no se hace esto, los pacientes no lleguen a una fase temprana de artrosis con consecuentes limitaciones funcionales, económicas y la necesidad de un reemplazo articular en el cual no es lo mismo una articulación sana que una articulación artificial. Espero haber dado una charla académicamente adecuada y cualquier inconveniente, duda, con mucho gusto estamos dispuestos a resolverla. Muchísimas gracias al grupo de organizadores del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma por esta amable invitación para presentar algo del trabajo que venimos realizando desde hace varios años, que tiene mucho que ver con el manejo integral del paciente de neurotrauma, enfocados en fortalecer este proceso a nivel latinoamericano, logrando generar evidencia científica de las intervenciones que se realizan aún en países y en regiones de mediano y bajo ingreso. Mi nombre es Andrés Rubiano, yo soy médico egresado de la Universidad del Valle en Colombia y neurocirujano egresado del programa de la Universidad del Bosque también en Colombia.
tuve la oportunidad de hacer un fellow internacional en neurotrauma y cuidado crítico con la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos con base en el Hospital de Virginia Commonwealth University y posteriormente un entrenamiento adicional en investigación en trauma apoyado por el programa Fogarty del Instituto Nacional de Salud o los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos con base en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Actualmente soy el presidente electo de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Soy profesor de neurociencias y neurocirugía de la Universidad del Bosque. Eh, Actualmente estoy apoyando como presidente del capítulo de neurotrauma y cuidado crítico de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía FLANC y como coordinador del Comité Internacional de la sección de neurotrauma y cuidado crítico de la Asociación Americana de Neurocirujanos. Igualmente, soy director médico y de investigación de la Fundación Meditech. Es una ONG dedicada a dos procesos principalmente. Uno, educación en emergencias y cuidado crítico y adicionalmente investigación clínica. Tenemos en conjunto con el Instituto de Neurociencias de la Universidad del Bosque un grupo de investigación afiliado a Conciencias, que es el Ministerio de Ciencias de Colombia, en la categoría 1, que es la máxima categoría de los grupos de investigación. Ejerzo mi labor médica como jefe del servicio de neurocirugía de Vallesalud IPS, es una red de clínicas dedicadas exclusivamente al manejo de trauma en la ciudad de Cali, Colombia. Vamos a empezar entonces. Hemos querido realizar esta presentación, que es una combinación de algunos elementos de investigación enfocados en el ejemplo de neurotrauma y adicionalmente algunas actualizaciones en las tendencias de manejo de pacientes con trauma de cráneo severo. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Actualmente hacemos parte del grupo de investigación en salud global y neurotrauma de la Universidad de Cambridge. Estamos auspiciados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido y hacemos parte de un consorcio en donde estamos desarrollando evidencia para manejo integral del neurotrauma en varios países del mundo, especialmente países de mediano bajo ingreso. En este momento hay 2 países de la región latinoamericana, Colombia y Brasil, y el resto de países están distribuidos en África y el sureste asiático principalmente, en conjunto con el grupo de neurotraumatología de la Universidad de Cambridge. Para empezar esta discusión, vamos a hablar brevemente de lo que ha sido el desarrollo de estos procesos, tanto por parte de neurocirugía, cuidado intensivo neurológico y neuroanestesia. Pues las comunidades de estas áreas siempre han sido pioneras y han estado muy interesadas en promover la investigación clínica en búsqueda de evidencia científica. Este legado, pues obviamente lo que se busca es que se continúe a lo largo de las diferentes generaciones y por tanto lo que buscamos, y es uno de los objetivos de nuestro proceso, es transmitir de generación en generación estos procesos de educación médica continuada y por tanto en nuestros grupos siempre trabajamos de la mano con estudiantes de medicina, tanto de pre como de posgrado, igualmente con personal paramédico y obviamente pues con especialistas de diferentes áreas, como mencionábamos, especialistas del área de neurocirugía, cuidado intensivo, psiquiatría, rehabilitación, neuroanestesia, porque finalmente vamos a entender que esto es un trabajo de equipo y es un trabajo de grupo. Y el desenlace de los pacientes y los procesos de investigación salen adelante con una alta calidad cuando se trabaja en equipo, no es por una sola persona que estos procesos salen adelante. Para quienes quieran leer un poco más acerca de este proceso de historia de desarrollo, aquí dejamos un par de referencias que de alguna manera narran lo que ha sido la historia del desarrollo del neurointensivismo y el neurotrauma como tal.
y compartimos acá en esta diapositiva algunas imágenes de algunas de las primeras unidades de cuidado neurointensivo a nivel mundial que se desarrollaron en los años 50, especialmente en la Clínica Mayo en Rochester, en Minnesota. E igualmente una fotografía del grupo de Glasgow, Dr. Graham Tisdale, Brian Jennett, que fueron los desarrolladores de la escala de coma de Glasgow en el año 74, y una persona que marcó un desarrollo muy importante del neurotrauma en los Estados Unidos, que fue el doctor J. Douglas Miller, quien desarrolló mucha de su práctica en Edimburgo, pero posteriormente viajó a los Estados Unidos y fue uno de los fundadores del programa de neurotrauma de Virginia Commonwealth University, donde se entrenaron muchos de los neurotraumatólogos que actualmente desarrollan sus programas en diferentes universidades del mundo y de los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que este proceso de investigación clínica en neurotrauma pues viene de muchos años, como mencionábamos, y hace más o menos 14, 15 años se trabajó con un grupo para establecer como algunas recomendaciones que pudiesen estar encaminadas a desarrollar estudios clínicos de la mejor manera en trauma craneoencefálico. Y se plantearon 6 recomendaciones donde hacían énfasis en identificar y testear subgrupos de pacientes. Desde esa época ya se planteaba la interesante tarea de no agrupar todos los pacientes de neurotrauma en un solo grupo de evaluación, sino que cada paciente tiene ciertos o ciertas características que de alguna manera llevan a que los desenlaces varíen y requieran ser estudiados de manera independiente. En este momento, por ejemplo, no es igual meter en un estudio pacientes con lesión axonal difusa, pacientes con hematomas subdurales o con hematomas epidurales o pacientes con hematomas intraparenquimatosos y tratar de analizarlos en conjunto, porque cada uno de ellos tiene ciertas implicaciones de manejo que lo hace diferente a los otros. Igualmente, la estandarización clínica del manejo a través de cada uno de los centros participantes en los estudios, esto ha sido una de las barreras más grandes que se ha encontrado a nivel mundial, porque cada hospital tiene su propio protocolo, cada servicio tiene su propio protocolo, muchas veces dentro de las instituciones cada neurocirujano tiene su propio protocolo de manejo. Y esto obviamente genera una variabilidad muy importante a la hora de analizar los estudios y no permite identificar claramente el efecto de la intervención. Igualmente, que estos estudios tengan una monitoría independiente y que se lleve a cabo un proceso de control de calidad de los datos recogidos en estos pacientes. Cuando nosotros empezamos a hacer muchos de nuestros estudios en Latinoamérica y especialmente en Colombia, este fue un punto crítico porque la gente está muy poco acostumbrada a recoger datos de alta calidad y muy organizados para procesos de investigación. Entonces, generalmente las historias clínicas están incompletas, no existen registros electrónicos que se lleven de manera periódica. Eh, y por eso ellos también recomiendan aquí en su cuarto punto tener mucha claridad en este proceso de recolección de datos. Tiene que ser muy concienzudo y de alguna manera muy estricto en esa recolección de datos. Identificar los desenlaces relevantes y el adecuado tiempo de seguimiento. En este momento, para irnos adelantando de algo que vamos a decir en las diapositivas finales, para poder entender el efecto de un tratamiento en trauma craneoencefálico moderado y severo, se deben medir desenlaces 2 años después de la intervención. Porque es claro que el proceso de recuperación neural es un proceso lento, no es un proceso inmediato. Y muchas veces los estudios o la mayoría de estudios tienen evaluaciones al alta hospitalaria o a los 3 meses o máximo a los 6 meses. Pero realmente luego de 6 meses hasta los 24 meses o 2 años se entiende en este momento que hay un grado importante de recuperación de los pacientes que generalmente no lo vemos porque el paciente ya está en la casa o está en un centro de rehabilitación. Entonces, ese tipo de medición a 12 y 24 meses, pues obviamente encarece muchísimo el proceso de seguimiento, lo hace más complicado, pero si queremos hacer en este momento, 2020, las cosas bien hechas, esos deben ser los parámetros para poder entender el impacto de las intervenciones que estemos estudiando. Y finalmente, pues la relevancia clínica que tiene la muestra o el efecto del tamaño de la muestra. No es lo mismo hacer investigaciones en 30 pacientes o en 60 pacientes que hacerla en 15.000 o en 20.000 o en 30.000 pacientes. Entonces, obviamente, el tamaño de la muestra es fundamental y eso se debe tener en cuenta.
Aquí coloco como ejemplo dos artículos de un tema que muchas veces se discute mucho en neurotrauma y es si es mejor el mannitol o es mejor la solución hipertónica como terapia intramuscular. Hay muchas revisiones sistemáticas al respecto, cada año aparecen dos o tres revisiones temáticas, narrativas acerca del tema, inclusive se llegan a hacer metaanálisis. Y la realidad en este tema es que hoy a 2020 solo ha habido un estudio en el año 2003 que realmente fue metodológicamente apropiado para comparar las dos soluciones. Un estudio que se realizó comparando solución salina al 7.5 versus mannitol en cuidado intensivo, y la gran falla de ese estudio fue que únicamente incluyó una muestra de 30 pacientes. Entonces, si ese estudio se hubiera hecho con muchos más pacientes, tendríamos en este momento una evidencia muy fuerte acerca de cuál de las dos soluciones impacta menos en el desenlace negativo de los pacientes y cuál impacta más en el desenlace positivo de los pacientes. De resto, todos los estudios que hay publicados al respecto son estudios observacionales de muy baja calidad metodológica que no permiten realmente establecer una recomendación. Y nosotros seguimos peleando hoy a 2020 por qué solución es mejor. Pues en este momento no hay evidencia para saber cuál de las dos soluciones es mejor. Existen tendencias, en este momento se conoce que la solución salina hipertónica genera menos impacto sobre la hemodinamia del paciente. De alguna manera, esto llevaría a que se genere menor lesión secundaria y nosotros personalmente en nuestro grupo de trabajo preferimos utilizar la solución salina hipertónica como terapia celular, pero pues hablando desde el punto de vista de la investigación, lo que tenemos que hacer es un estudio muy similar al que se hizo en el año 2003, pero con una muestra mucho mayor de pacientes. Entonces, ahí vamos dando ideas para muchos de los estudiantes que están conectados hoy y que de alguna manera desean empezar a generar investigación de alta calidad en este campo. Es importante que nosotros empecemos en Latinoamérica, sobre todo, a promover estudios de muy alta calidad, estudios clínicos aleatorizados, que sabemos son más complejos, son más costosos. A veces es difícil en nuestras instituciones que nos enseñen a nosotros a trabajar dentro de este tipo de estudios complejos, pero hay que hacerlo, porque son los únicos que de alguna manera disminuyen la posibilidad de sesgo en las intervenciones. Aquí les muestro rápidamente cuál es la diferencia entre estudios observacionales clase 3 y estudios clase 1, y básicamente está en la posibilidad de sesgo. Cuando nosotros, si vemos en el recuadro de arriba que está bordeado con azul, hacemos estudios observacionales, realmente lo que nosotros estamos viendo es una parte del efecto sobre la muestra y no realmente el promedio del efecto sobre la muestra. Nosotros podemos tener estudios en algún tipo de intervención, en este caso en trauma craneoencefálico, ya sea un medicamento, ya sea una intervención quirúrgica, que cuando las buscamos simplemente en análisis de bases de datos, porque los estudios de bases de datos son estudios observacionales, pues lo que vamos a encontrar es que dependiendo de la base donde se recoja, dependiendo de la calidad de los datos, dependiendo de los protocolos de la institución donde se hizo el estudio, pues va a haber intervenciones que van a tener un efecto positivo, un efecto negativo o que no van a tener efecto. Pues cuando nosotros encontramos 2, 3, 4, 5 artículos sobre el mismo tema, pero todos con resultados diferentes, es porque esos estudios son clase 3, son estudios de muy baja calidad metodológica, porque generalmente son estudios de seguimientos de bases de datos. Entonces, realmente el estudio observacional no es el estudio ideal para entender la magnitud del efecto de una terapéutica. Esta es una falla muy común cuando la gente está leyendo artículos científicos en búsqueda de intervenciones y alguien toma un estudio observacional, lo lee y dice, la conclusión de este estudio es que X terapia o X intervención sirve. Entonces usted va y hace su resumen y hace su presentación de PowerPoint para mostrársela a sus profesores o a otros estudiantes y les dice, este artículo dice que la intubación en trauma craneoencefálico no sirve, en la ambulancia, por ejemplo, y entonces, por tanto, no se debe hacer. Eso es un gran error. Nosotros no podemos sacar conclusiones de ese tipo de estudios. Abajo tenemos en el recuadro rojo el ejemplo de un estudio clase 1. El estudio clase 1 aleatorizado, controlado, doble ciego, generalmente lo que permite es tomar una muestra suficiente que además tiene un proceso muy metodológicamente muy robusto para que conozcamos el efecto real de toda la intervención en un escenario. Hablaba de la intubación en pacientes con trauma craneoencefálico severo en ambulancia porque es muy claro el ejemplo con estos estudios. Existen aproximadamente unos 150 estudios observacionales que nos hablan de
la intubación prehospitalaria en bases de datos en ambulancia y muestran cualquier cantidad de resultados, unos positivos, unos negativos, unos con mayor mortalidad, unos con menor mortalidad, unos que no hace diferencia. Y solo hay un estudio realizado en el año 2010 en Australia, que realmente fue un estudio clase 1 de muy buena calidad aleatorizado, donde aleatorizaron precisamente los pacientes a intubarse en la ambulancia versus esperar hasta llegar al hospital para intubación. Y lo que se vio en ese estudio es que los pacientes que se intuban en el hospital tienen mucha más mortalidad. Ahí sí se puede establecer definitivamente, entonces, que la intervención sirve, porque en un estudio muy bien hecho, de muy buena calidad metodológica, con una muestra suficiente, los pacientes que se intubaron en la ambulancia tuvieron mucha mayor sobrevida y mejor desenlace funcional que los pacientes que se intubaron en una institución hospitalaria. Obviamente, después al final vamos a hablar también de la contextualización de los estudios y no podemos aplicar los resultados de un estudio hecho en Australia a un país que tiene un sistema de ambulancias diferente, un entrenamiento de la gente de las ambulancias diferente o no tiene los recursos suficientes en la ambulancia para realizar un proceso de intubación seguro. Siguiendo con el tema de la evolución de la investigación, un dato curioso para los que no lo conocían, la tomografía, pues que fue una de las que cambió realmente la evaluación de estos pacientes y la evaluación de las terapias y el impacto del diagnóstico, viene de los años 50. Godfrey Hounsfield, un ingeniero británico que trabajó con dinero apoyado por los Beatles, una empresa que muchos conocían en esa época, que era EMI, que era la que hacía los discos de los Beatles. Ellos fueron los que dieron la plata para el financiamiento del estudio de la tomografía y permitió que a finales de los 50 se tuviera el primer prototipo del tomógrafo, que obviamente fue probado por uno de los grupos que más trabajaba en neurotrauma en esa época, que era el grupo de Glasgow. Y gracias a que ellos tuvieron acceso en 1960 a los primeros prototipos de tomografía, pues lograron en 1974 establecer la propuesta de la clasificación de severidad de lesión, que es eso finalmente, la escala de Glasgow. Inicialmente, la primera que se publicó en el año 1974, lo que es una escala de severidad de lesión, donde ellos correlacionaron los hallazgos tomográficos, la posibilidad quirúrgica de los pacientes con las variables clínicas que hasta ese momento se llenaban por parte de las enfermeras en las unidades especializadas de neurotrauma, donde realmente pues, se hacía una evaluación del lenguaje, se hacía una evaluación de las pupilas y se hacía una evaluación de la función motora del paciente. En este momento, pues esto ha evolucionado muchísimo, ya en la época de quedarnos solo analizando las imágenes pasó hace mucho rato, las imágenes han avanzado muchísimo. Vamos a mencionar brevemente también el tema de la conectómica, en este momento la resonancia funcional y la resonancia en secuencias SWI nos permiten identificar desconexiones de las fibras axonales luego de una lesión cerebral. Esto va mucho más allá de la tomografía. Y en la interacción de muchos de estos avances en los diferentes tipos de lesiones, tradicionalmente se ha manejado el modelo de la lesión primaria y la lesión secundaria, pero a medida que están saliendo mucho más dispositivos de monitoría en diferentes aspectos, a medida que se está profundizando en la bioquímica y en el impacto que tienen las lesiones secundarias sobre el proceso de desarreglo de activación de proteasas a nivel del núcleo en la célula, pues realmente lleva a una propuesta que hemos venido haciendo recientemente, y es que identifiquemos más allá de la lesión secundaria algunos tipos de lesiones específicas a nivel del desarreglo energético celular y a nivel de los trastornos apoptóticos. Entonces, hemos tratado de identificar esto o asociarlo también con la forma de medirlo. Y lo hemos denominado lesión terciaria para los desarreglos energéticos y lesión cuaternaria para los desarreglos proteómicos. Todo esto es marcado en un proceso de ciencias de sistemas. ¿Qué son las ciencias de sistemas? Las ciencias de sistemas son la forma de estudiar modelos complejos. Y los modelos complejos se identifican cuando hay muchas intervenciones que de alguna manera pueden influir sobre el desenlace final del producto del sistema. En este caso, si hablamos de sistemas de neurotrauma, pues tenemos una entrada al sistema que básicamente es el paciente con su trauma inicial, con su lesión primaria, que ingresa a un proceso de cuidado, ya sea con ambulancia, ya sea sin ambulancia, ya sea con servicio de urgencia, sin servicio de urgencia, dependiendo de el contexto y los recursos que se tengan en cada sitio donde se atiende el paciente. Y el output del sistema, pues es el paciente vivo, muerto o con un grado de discapacidad.
Entonces, si nosotros analizamos y tomamos esto como un sistema, pues en las ciencias de sistema va a haber muchísimas variables que pueden generar algún tipo de impacto en el desenlace, ya sea si el personal de la ambulancia estaba entrenado, si tenía los recursos, si no llegó la ambulancia a tiempo, si el paciente tuvo que ser trasladado en un taxi, si el paciente tuvo que llegar por sus propios medios. Después de eso, a qué servicio de emergencia llegó, si llegó a un servicio de emergencia de muy baja complejidad, sin recursos para atención, si llegó a un sistema de muy alta complejidad con todos los recursos. Después de eso, si pasó tempranamente a cirugía o no, si tuvo acceso temprano a cirugía o no, si la cirugía fue bien hecha, porque eso también puede haber sido un proceso de la cirugía, no hubiera tenido la indicación apropiada, no se hubiera hecho de manera apropiada técnicamente. Después, si el paciente tuvo la oportunidad de pasar o no a un servicio de cuidados intensivos, si el servicio de cuidados intensivos tenía la gente la preparación para manejar y la tecnología para manejar estos pacientes o simplemente tenía un servicio muy estándar donde no había mucha posibilidad de neuromonitoría o ninguna. Y luego de esto, si el paciente tiene acceso a un cuidado post cuidado intensivo en un servicio de piso apropiadamente o en un servicio de unidad de cuidado intermedio o en una fase de rehabilitación. Entonces vemos que hay muchísimas variables y esta es la forma en que en este momento se están enfocando los análisis de ciencias de sistemas. Para entrar en esos detalles de ese análisis, que es realmente donde vamos a centrar la charla, quiero centrarme simplemente en algunos de esos puntos y que tienen que ver con los avances que se están haciendo en investigación, porque ya muchos de los grupos que trabajamos en esta temática, pues estamos tratando de buscar algunos de esos elementos para tenerlos en cuenta en los procesos de investigación de Big Data, pero adicionalmente para enfocarnos en algunos de esos aspectos. Vamos a hablar brevemente de analítica de Big Data exógeno en trauma de cráneo o en neurotrauma, analítica de Big Data endógeno, contextualización de guías y protocolos con transferencia de conocimiento sin sesgo, identificación de factores esenciales de cuidado, donde la evidencia se encuentra con la experiencia, y la evaluación de adherencia a buenas prácticas estandarizadas y contextualizadas, que básicamente se evalúa con sistemas de registro de neurotrauma. Existen muchos programas de mejoramiento de calidad que se basan en los análisis de qué factores pueden y llevarnos a nosotros a identificar si una muerte en un paciente de neurotrauma fue una muerte prevenible o no. Las muertes prevenibles son aquellas que definitivamente estuvieron asociadas a una falla en el cuidado del paciente y que esa falla era evitable. Nosotros podemos tener muertes definitivamente no prevenibles, donde por más que haya llegado a un sitio con los mejores recursos, la posibilidad de mortalidad era muy alta. Y podemos tener muertes no prevenibles, pero cuyo manejo pudo haber sido mejor. Entonces, es importante que nosotros empecemos a familiarizarnos con esa tecnología, porque esto es lo que finalmente mide la calidad con la que estamos manejando los pacientes. Algunos de estos ejemplos de muchos de estos programas son el Colegio Americano de Cirujanos, que lo vemos en el libro Naranja del 2014, ya tenemos un libro nuevo y ahorita vamos a ver la traducción de ese libro a español. Tenemos el programa de guías de calidad de trauma, de programas de mejoramiento de calidad de la Organización Mundial de la Salud. Estos libros son de acceso gratuito, los pueden encontrar en línea para la gente que esté interesada en hacer investigación en estos temas. El libro del 2018, nosotros lo tradujimos, no nos permitieron hacer no nos permitieron que el libro fuera oficialmente un libro del Colegio Americano de Cirujanos. No sé por qué realmente se llegó a esa conclusión, pero finalmente lo tenemos publicado en los 3 idiomas de la región, lo tenemos publicado en portugués, en español y en inglés para la región latinoamericana. Entonces, para quienes estén interesados, esta es la página del Comité de Trauma Colombia, que es la regional para nuestro país del Colegio Americano de Cirujanos en su Comité de Trauma. Y ahí, en una esquinita muy pequeña por allá, nos permitieron colgar los documentos. Entonces, ahí están para que quienes quieran acceder los tengan en texto completo en PDF. Y básicamente se llama el libro de recursos para manejo óptimo del paciente lesionado en Latinoamérica y el Caribe. Estos son algunos ejemplos. El capítulo 7 habla de las funciones clínicas de medicina de emergencias en el cuidado del neurotrauma. El capítulo 8 de las funciones clínicas de neurocirugía y así respectivamente de todas las especialidades que tienen que ver con el manejo del paciente. Habla un poco también de los sistemas médicos de emergencia, de los servicios prehospitalarios. Habla un poco del sistema de rehabilitación y en general algunas pautas de calidad de cada uno de los elementos que intervienen en el cuidado de estos pacientes.
¿Qué es el Big Data exógeno? El Big Data exógeno es que en este momento, pues del desarrollo de la tecnología, todos sabemos que existen programas que permiten hacer data mining y permiten hacer ese proceso de minería de datos en múltiples bases para lograr algunos acercamientos a lo que sería realmente lo que está sucediendo en el proceso. Si tomamos esto dentro de la dinámica de sistemas, pues la Organización Mundial de la Salud lo viene realizando hace ya varios años con su famoso estudio de carga global de enfermedad. Y dentro de ese estudio de carga global de enfermedad, pues ya es fácil identificar el impacto que tienen ciertas patologías en ciertos países. Aquí vemos un ejemplo del estudio de carga mundial de enfermedad 2017 para Colombia, en donde tenemos, por ejemplo, el recuadro inferior en verde, son todo el impacto a nivel de muerte en Colombia por violencia y lesiones asociadas al trauma, es una carga alta. Y vemos que junto con la enfermedad cardíaca y junto con la enfermedad cerebrovascular son las dos patologías o las tres patologías que más muerte causan en el país en general. Y obviamente, pues esto está discriminado por regiones, esto varía por regiones. Vemos cómo se distribuye la carga entre hombres y mujeres. Vemos, por ejemplo, en el gráfico de barras de colores, cómo en los hombres el impacto de trauma es muchísimo mayor. Vemos esas líneas verdes mucho más grandes en diferentes grupos etarios y cómo en la población económicamente más activa, que está alrededor de los 25, más o menos hasta los 70 años, pues obviamente es donde más se impacta en este sentido. Mm, Dentro de estos estudios, pues se hacen análisis específicos en patologías y existen ya publicaciones que permiten hacer análisis a nivel mundial de pacientes con trauma craneoencefálico y trauma de columna, que sería el neurotrauma, pero desafortunadamente vemos como a la hora de hacer estos análisis de Big Data, muchos de los países de mediano y bajo ingreso tienen los niveles más bajos de registros de calidad. Entonces realmente se hace análisis con datos muy parcializados, muy sesgados, porque no son representativos de todo lo que está sucediendo. En nuestro país, pues básicamente muchos de los datos salen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de los reportes que hacen las secretarías de salud al ministerio con respecto a los códigos CIE-10 de estas enfermedades. Dentro de los trabajos que estamos haciendo actualmente y a los cuales invitamos a todas las personas que quieran estar trabajando con nosotros, somos un grupo que ha permitido siempre la inclusión de estudiantes de diferentes países, igual de diferentes instituciones. Estamos haciendo el análisis de la distribución de los servicios de neurocirugía en Colombia y hemos visto cómo desafortunadamente en este momento hay 6 departamentos que aún no tienen acceso a neurocirugía. Putumayo era uno de ellos, pero este año ya empezó a funcionar, hace más o menos unos 3 meses, el primer servicio de neurocirugía en Puerto Asís. Entonces, tenemos todavía mucha población del país que no tiene acceso a este tipo de servicios. Y vemos en el mapa amarillo cómo hay varios de estos departamentos que no tienen neurocirujanos con una carga importante de mortalidad, por ejemplo, por trauma. Entonces, lo cual quiere decir que todavía hay muchos departamentos de Colombia donde si alguna persona tiene un trauma craneoencefálico severo, no hay quien lo atienda y tienen que empezar a buscar a dónde lo van a remitir, ya sea por muchas horas de traslado terrestre o por muchas horas de traslado inclusive en vía fluvial, porque es claro que en nuestro país todavía no existe un servicio público de traslado o de aerotransporte. Generalmente depende de los seguros, depende de si ocasionalmente la policía puede colaborar o el ejército puede colaborar o la Fuerza Aérea. Y pues obviamente pacientes tan graves como estos se van a deteriorar rápidamente, sobre todo si no se cuenta con los recursos apropiados previos al traslado y la posibilidad de que fallezcan es bastante alta. Luego de ese concepto del Big Data exógeno, que nos muestra más o menos la dimensión de la problemática, pasamos al Big Data endógeno, en donde lo que buscamos es ya dentro de cada uno de los elementos de diagnóstico que tenemos en estos pacientes, pues lograr estandarizar y seleccionar muy bien qué es lo que ha sucedido con el paciente. Se lo mencionaba al principio. No es lo mismo analizar un paciente con un hematoma epidural, o un paciente con una contusión, o un paciente con un subdural, o un paciente con edema cerebral. El edema cerebral puede ser de varios grados. La desviación de línea media nos habla a nosotros de la pérdida de la complacencia que debe ser confirmada no solo por la imagen, sino obviamente por un sistema de monitoría. Una de las
escalas más usadas a nivel internacional es la escala de Marshall, es bastante vieja, es de los años 80, pero ha sido muy práctica y se sigue utilizando. En este momento hay 5 escalas adicionales. Está la escala de Helsinki, está la escala del grupo de Impact, está la escala del grupo del Crash, pero realmente muchas de estas no han sido tan validadas como ha sido validada la escala de Marshall. Por eso la escala de Marshall sigue siendo muy relevante. Quienes quieran empezar a utilizar otras escalas, la de Rotterdam, la de Helsinki, pues lo que tienen que hacer es realmente usarlas todas, porque de alguna manera, en algún otro sitio con el cual usted quiera comparar pacientes, no van a tener esa misma escala, pero van a tener otra. Entonces, si uno es capaz de tener todas las escalas, pues de alguna manera va a poder compararse con muchos más sitios a nivel mundial. Recientemente se publicó el nuevo modelo de reactividad pupilar en Glasgow, el mismo grupo de Graham Tisdale, quien es el único que está vivo de este grupo que desarrolló la escala de Glasgow, eh, pues empezó a integrar la respuesta pupilar como parte de los modelos pronósticos de Big Data Analysis. Y lo que ellos han llevado es a una corrección de la escala original, donde adicional al puntaje, se evalúa la reactividad pupilar y se establece un puntaje de reactividad pupilar en donde se agregan 2 puntos si ambas pupilas no reaccionan a la luz, un punto si hay una pupila que reacciona a la luz y 0 puntos si no hay ninguna pupila que reaccione a la luz. Entonces, se calcula a través de restar el índice de reactividad pupilar, que lo acabamos de mencionar, de la escala total de Glasgow. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un paciente con una escala de 7, pero tiene no reactividad de una pupila, realmente ese puntaje sería de 6. Y esos puntajes finales de esta escala modificada los lleva usted eh, a unas escalas que las ven allá abajo en 2 colores, una de desenlace favorable o de cálculo de desenlace favorable y una de desenlace calculado de mortalidad a los 6 meses. Y le da un aproximado de qué probabilidades tiene su paciente comparado con una base de datos británica de sobrevivir o no sobrevivir. Este Big Data endógeno, entonces, va asociado a toda la tecnología nueva que está apareciendo. Cada vez más tenemos cómo monitorizar la lesión secundaria. Aquí tenemos ejemplo de muchos sistemas de monitoría, presión intracraniana, presión de perfusión cerebral, presión tisular de oxígeno, el famoso Doppler transcraniano que nos permite identificar la vasorreactividad cerebral. Y como hablamos, hay unas imágenes de conectómica cerebral en donde se ven pues los defectos en el parénquima que deja la desconexión axonal y que obviamente esto permite hacer seguimiento a largo plazo para identificar el resultado funcional de estos pacientes. Nosotros estamos haciendo en este momento 2 estudios al respecto. Uno es con un dispositivo denominado el InfraScanner, el cual permite identificar sangrados intracraneales sin necesidad de tomografía. Este es un sistema que está o estuvo diseñado para usar en áreas de combate, especialmente en el Medio Oriente, pero ahora pues está buscando su aplicación civil. Probablemente sirva en sistemas de ambulancia o en hospitales de baja complejidad que no tengan tempranamente acceso a tomografía, sobre todo para hacer triaje de pacientes y determinar qué pacientes deben ser evacuados más rápidamente. Y aunque no lo crean, en este momento 2020 todavía hay muchos sitios en muchos países en Latinoamérica donde tenemos neurocirujanos sin tomografía. No necesariamente en Colombia, pero sí en algunas regiones centroamericanas. Entonces, hay neurocirujanos que en este momento en algunos países están operando simplemente por la clínica. Si el paciente se deteriora, dilata una pupila y todo, entonces empiezan a hacer trepanaciones exploratorias para determinar si se puede continuar el procedimiento ahí mismo, porque tienen acceso a una sala de cirugía y algunos tienen acceso a unidades de cuidado intensivo. Entonces, estamos terminando la primera fase del estudio aquí en Colombia, comparándola con tomografía para ver la corresponsabilidad entre el resultado de la imagen. Este es un sistema que funciona con espectroscopía cercana al infrarrojo para identificación de cúmulos de hemoglobina dentro del cráneo. Y otros 2 dispositivos que estamos probando es el pupilómetro digital, que permite medir las velocidades de contracción y dilatación de cada pupila por separado, y se establecen algunos índices que nos identifican si el paciente tiene hipertensión intracraniana o si tiene un efecto de masa probable en ese compartimiento del ojo donde se hizo la medición. Recordemos que el cráneo tiene 3 compartimientos, 2 supratentoriales y 1 infratentorial.
y la presión dentro de cada uno de esos compartimientos es individualizada. Cuando nosotros hablamos de presión intracraniana y hablamos de lesiones cerebrales traumáticas, uno puede tener diferentes presiones en cada uno de esos compartimientos. Eh, y estamos utilizando el ultrasonido de nervio óptico también como una guía para definir probablemente una cirugía temprana o no. Recordemos que el nervio óptico está rodeado de dura madre y cuando hay aumento de la presión intracraniana dentro del cráneo con pérdida de la complacencia, pues la dura madre se dilata porque se tensa más el cerebro, disminuye el líquido cefalorraquídeo y esta distensión de la dura madre se transmite hasta el nervio óptico. Y nosotros tenemos la posibilidad de medir su diámetro con ecografía y estamos en este momento estableciendo cuáles son los valores de corte para hipertensión intracraniana y definir probablemente si el paciente requiere una cirugía temprana o no. Desde el 2010-9 aproximadamente se viene trabajando mucho el tema de biomarcadores. Esto hace parte del presente y el futuro de estos pacientes. Se están encontrando diferentes tipos de sustancias, generalmente proteínas y proteasas a nivel de líquido cefalorraquídeo, a nivel de sangre, eh, que permiten hacer seguimiento de los diferentes tipos de lesiones. Entonces, hay marcadores de necrosis, hay marcadores de inflamación, hay marcadores de apoptosis, de desmielinización, e incluyendo algunos de recuperación neural. Y esto es lo que ha permitido identificar que la recuperación del cerebro puede durar hasta 24 meses después de la lesión. Estas curvas son interesantes en el momento en que se analizan porque permiten definir si un paciente fue bien o mal tratado en el escenario inicial de urgencias o prehospitalaria. Generalmente los pacientes que tienen una reanimación escasa con problemas de hipoxia e hipotensión prolongan estas curvas sobre el tiempo. La inflamación dura más tiempo, se demora más el proceso de recuperación. En cambio, cuando se hace un manejo muy rápido con corrección de la hipoxia y la hipotensión, que son marcadores de lesión secundaria cerebral, estas curvas se corren hacia la izquierda logrando una inflamación, un periodo de inflamación mucho más corto y un periodo de recuperación mucho más temprano. Este es el primer kit disponible que estuvo ya para principios del año pasado. Son 3 biomarcadores, especialmente la proteína glial ácida fibrilar y la ubiquitin C-terminal hidrolasa, que generalmente están asociados a magnitud de la lesión. Entre más grave sea el trauma, estos biomarcadores van a estar mucho más altos y entre más rápido se esté recuperando el paciente, estos biomarcadores van a bajar mucho más. Algo muy similar a lo que pasa en emergencias cardiovasculares y de enfermedad coronaria con algunos biomarcadores que ya todos conocemos. En la estandarización del Big Data endógeno, tener en cuenta entonces que el TAC de cráneo debe tratar de estandarizarse en lectura. Nosotros hemos propuesto ya en varias publicaciones esta forma que es el ABCD del trauma craneoencefálico, en donde tú coges la tomografía y defines en A la alineación y las anormalidades, en B el volumen de los sangrados, en C las compresiones del tallo, en D la desviación de la línea media y E todo lo que sea adicional que de alguna manera no involucre rápidamente la decisión quirúrgica. Esta propuesta de lectura la tenemos asociada a la estandarización de las indicaciones. Esto ya ha sido venido estudiado desde hace bastante tiempo y se considera que todos los pacientes que tengan hematomas epidurales mayores a 30 centímetros cúbicos, intracerebrales mayores a 50 centímetros cúbicos, subdurales mayores a 1 centímetro de grosor de diámetro o que tengan obliteración de cisternas grado 3 o desviación del diámetro mayor a 5 milímetros, deben ser llevados a quirófano lo más temprano posible. ¿Cuándo? Ese tiempo es muy variable, no ha sido estudiado de manera apropiada porque pues, sería un poco antiético un paciente que requiere cirugía a llevarlo más tarde o menos, menos tarde para aleatorizarlo. Pero lo que sí está claro es que estos valores son los que más se asocian a una recuperación funcional apropiada. Entonces, importante que todos, que los que estén interesados en este tema, aprendan a evaluar apropiadamente estos volúmenes. Hay muchas fórmulas, nosotros hemos propuesto varias en nuestras publicaciones de cómo llegar al volumen final de cada uno de estos hematomas. No todos se miden de la misma forma, el epidural y el intracerebral sí se miden de la misma forma, el subdural se mide de una manera diferente y existen algunas recomendaciones para medir la desviación de la línea media y el cierre de la cisterna de la base. Pasando rápidamente a la contextualización de las guías y protocolos, es fundamental. Esto habla de la transferencia de conocimiento sin sesgo. Nosotros vamos a encontrar muchísimas guías publicadas que dicen cómo manejar el trauma craneoencefálico. Hay algunas más reconocidas internacionalmente por su calidad. Tenemos el ejemplo de las guías de la Brain Trauma Foundation. La última edición fue a finales del 2016.
Tenemos la guía de práctica clínica del ministerio que fue desarrollada por nuestro centro de investigación, en donde básicamente son recomendaciones basadas en evidencia científica, son muy abiertas porque no permiten de alguna manera sino unos parámetros para construir protocolos, pero lo importante es que entendamos que cada una de ellas está contextualizada en el sitio donde las hicieron. No todas las guías pues se pueden aplicar en diferentes ambientes porque cada una está enfocada en el tipo de recursos con los que se cuenta en el sitio donde desarrollaron la guía. Estas son algunas de las preguntas de la guía colombiana del ministerio. Los invito a que la vean. Está en la página web del ministerio en el área de guías de práctica clínica. Ustedes buscan guía de trauma encefálico para proveedores de salud, que es la versión resumida, donde van a entender de dónde vino la evidencia para establecer esta recomendación. Por ejemplo, preguntas del día a día: a cuáles pacientes se les debe tomar un ataque de cráneo, qué pacientes deben ser transferidos de un hospital de baja complejidad a uno de mayor complejidad, en pacientes adultos con diferentes tipos de hematoma, qué tan pronto se deben llevar a estos pacientes a cirugía. Y estos son algunos de los ejemplos de la guía americana, donde también pues tuvimos la oportunidad de participar, y esto nos ha permitido comparar los diferentes modelos de desarrollo de guías, tanto a nivel internacional como a nivel local, donde van a encontrar pues muchas recomendaciones basadas en evidencia. Quiero hacer un paréntesis muy breve acá para que ustedes entiendan que hay que aprender a comprender o a leer este tipo de documentos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en la guía americana van a hablar del nivel de presión intracraniana o el umbral para tratamiento, que es de 22 milímetros de mercurio. Eso no quiere decir que siempre todos los pacientes deban ser tratados por encima de 22 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir es que en esa muestra que sirvió de base el estudio para tomar esa decisión, que fue un estudio hecho con el grupo de Cambridge, en esa muestra de pacientes británicos, el promedio general con el cual los pacientes requirieron tratamiento fue de 22. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes sean de 22. Cada paciente maneja su propio umbral de acuerdo a sus dinámicas de volúmenes dentro de la cavidad craneana, si el cerebro es atrófico o no, si el paciente tiene mayor complacencia de líquido o no, si el sistema venoso es más grande o más dilatado o no. Y puede que haya pacientes con valores muy por debajo de 22 que ya presentan hipertensión intracraneana, o pacientes que tengan valores muy superiores que todavía no hayan presentado hipertensión intracraneana. Y ahí la importancia de tener sistemas de monitoría múltiples que le ayuden a identificar a usted y no solo una tomografía para definir si hay o no presencia de hipertensión intracraneana. Recientemente se ha trabajado en modelos de consenso de expertos. Lo que buscan estos modelos de consenso de expertos básicamente es llenar vacíos donde no hay evidencia científica. Van a encontrar muchas publicaciones que afortunadamente en este momento están ya de acceso abierto en PubMed. Este es uno de los últimos ejercicios donde también participamos, que es el algoritmo CIVIC, en el cual se hablan de algunos procesos específicos de manejo de hipertensión intracraneana en trauma craneoencefálico, centrado en consenso de expertos, porque no hay artículos suficientes para definir evidencia en algunas de estas intervenciones. Este es otro muy importante que se hizo con muchas personas que trabajamos en el medio, y que es básicamente cómo manejar un paciente con trauma de cráneo severo en las primeras 24 horas y además tiene politrauma. Entonces existen algunas recomendaciones, algoritmos específicos para manejo de estos pacientes. Los invito a que entren con detalle y revisen cada uno de estos documentos. ¿Por qué es importante contextualizar estas recomendaciones y protocolos? Porque nosotros vamos a tener la posibilidad de ver pacientes muy graves en diferentes ambientes. Aquí vemos algunos ejemplos donde podemos tener un paciente muy grave en un sitio donde lo único que haya sea un tensiómetro de pared y un pulsioxímetro que ocasionalmente sirva. O podemos tener ese mismo paciente en una unidad de cuidado intensivo de alta complejidad con posibilidad de neuromonitoría avanzada. Igual hay que buscar la forma de hacer la mejor intervención posible basada en unos criterios de calidad en estos diferentes tipos de escenarios. Y con base en ese ejercicio publicamos este año, en enero de este año, este grupo de trabajo colombiano, un modelo que ha sido tomado de muy buena manera por muchas de las entidades que trabajan en este tema a nivel mundial, y que próximamente estaremos validando junto con la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, y se llamó los protocolos estratificados. ¿Cuál es el proceso del protocolo estratificado? Que independientemente de donde usted esté, si es un servicio de urgencias, si es un servicio prehospitalaria, si es una sala de cirugía, si es un unidad intensivo, usted puede, de acuerdo a los recursos que tenga, hacer algunas intervenciones de calidad en su paciente, y usted va subiendo poco a poco a medida que van llegando más recursos a su institución.
Esto nos dio un resultado de más o menos 10 protocolos que cada vez que ustedes tengan un paciente, escogen de acuerdo a sus recursos qué protocolo les sirve y lo aplican. Este texto está de acceso gratuito en Open Access, es del Journal of Neuroscience y Rural Practice del 2020. Los invito a que lo lean. Tiene 3 materiales suplementarios, uno de ellos son los protocolos estratificados. El artículo principal solo tiene los resúmenes en los algoritmos de colores que vemos ahí, y por eso es importante ir al material suplementario que tiene muy detallado cada uno de los protocolos, el paso a paso, para que nosotros escojamos, dependiendo de dónde estamos, qué nos sirve y qué no nos sirve. Algunos de los ejemplos, hay muchos protocolos, unos más sencillos que otros, pero que nos van a permitir saber qué hacer independientemente del sitio donde estemos y de los recursos que tengamos. Para terminar, tener en cuenta que todos estos procesos deben ser evaluados. Hay momentos donde la evidencia se encuentra con la experiencia, y estos son los puntos de buena práctica clínica. Existe un documento del Colegio Americano de Cirujanos que habla de las mejores prácticas en el manejo del trauma craneoencefálico. También está de acceso gratuito, en este momento se está trabajando la nueva edición. Y existe esta lista que yo se la recomiendo a todos, especialmente el personal de información, que es la lista de chequeo de trauma de la Organización Mundial de la Salud, que está dirigida o diseñada para que no se nos pasen por alto cosas muy básicas en la reanimación de todos los pacientes de trauma, incluyendo los de trauma craneoencefálico. Esta lista también está de acceso gratuito en la página de la OMS, en el Comité de Trauma. Se están haciendo en este momento investigaciones muy grandes. Hay 2 estudios que han sido los estudios que más recursos han tenido en la historia de la investigación de neurotrauma. Aproximadamente 60 millones de dólares el Track TBI, que es basado en los Estados Unidos, y 60 millones de euros el Center TBI, que es basado en varios países europeos. Y lo que están realizando estas investigaciones es investigación de efectividad de intervenciones. Entonces lo que toman es información de muchos centros, Big Data Análisis, variables imagenológicas, variables de monitoría, variables hospitalarias, todas estas variables que hacen parte del sistema para entender cómo se cruzan y finalmente cómo impactan el desenlace. Hay que hacer estudios de efectividad. ¿Por qué? Porque esto nos permite no hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Esto es el ejemplo que yo les decía, de que cada vez, por ejemplo, para soluciones hipertónicas, cada año salen revisiones sistemáticas, metaanálisis, y desde que uno ve que sale, uno dice, ¿para qué la hicieron? Si no hay ningún estudio nuevo que realmente genere un cambio en la recomendación. Entonces, en vez de ponernos a hacer todas esas revisiones de tema y revisiones sistemáticas y metaanálisis con estudios que ya sabemos que no son de buena calidad, lo que tenemos que hacer es un estudio de intervención de buena calidad para llegar realmente al resultado. Eh, Se han medido adherencias a protocolos y hay todavía, inclusive en Europa, muchísima variabilidad en los diferentes centros, a pesar de que uno piensa que en países de mucho más ingreso y mayor desarrollo de los sistemas de salud la gente se acoge realmente a alineamientos de manejo. La respuesta es que no. Hay mucha variabilidad dependiendo de quién sea el jefe de servicio, dependiendo de quiénes sean los neurocirujanos, de quiénes sean los intensivistas. Hay muchos países donde cada quien hace lo que se le ocurre sin seguir una recomendación estándar. Las listas de chequeo, a pesar de que están ahí por seguridad del paciente, la gente no las utiliza, y ahí entra un elemento adicional que es el factor humano. Muchas veces cuando se hace investigación y le dicen, ¿usted por qué no utilizó la lista de chequeo recomendada? Dijo, porque a mí no me invitaron a participar, porque ahí hay una persona que a mí me cae mal y por eso no la uso. O sea, siempre hay una disculpa relacionada con comportamiento humano y no realmente una disculpa relacionada con falta de evidencia científica de por qué usar o no la lista. Esto nos ha llevado a nosotros a desarrollar este proyecto, que es el proyecto del registro latino, en donde estamos creando una base de datos latinoamericana de neurotrauma. Son aproximadamente 110 variables. Estamos tratando de buscar datos de muy buena calidad y siendo muy juiciosos en la recolección de ellos para definir finalmente el impacto del manejo que estamos dando en nuestro medio, la variabilidad del manejo. Y esta es una invitación abierta para todas las personas que quieran participar de este estudio en los diferentes países de la región latinoamericana, para que nos contacten y de alguna manera se vinculen sus instituciones, motiven a los neurocirujanos, a los intensivistas, a los emergenciólogos, para que de alguna manera recojamos los datos de Latinoamérica y veamos qué es lo que estamos haciendo y qué podemos mejorar. Eh, Hacia esto entonces va la investigación en este momento, cómo trabajar ciencia de sistemas
Es complejo, generalmente estamos apoyados por ingenieros que realizan muy bien estos modelamientos, pero es el futuro y es a donde muchas de las personas que quieren avanzar en la investigación neurotrauma deben dirigirse. Estos son algunos de los nodos de interacción de cada una de las variables. Como les digo, son procesos que generalmente son manejados más por ingenieros, pero que de alguna manera nos van a llevar a entender mucho más la dinámica del manejo del neurotrauma en nuestros países. Mm, Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a los organizadores del evento. Eh, Espero que todas las personas interesadas en el manejo de estos pacientes, pues, nos contacten si quieren empezar a trabajar con nuestro grupo de investigación y apoyarlos en todos los países para que podamos obtener el mejor desenlace de estos pacientes, porque es una enfermedad que realmente causa estragos a nivel de muchas sociedades en nuestro medio. Generalmente se afecta a la persona que lleva el sustento a los hogares y eso tiene pues mucho impacto a nivel familiar y social y obviamente económico. Muchísimas gracias. Bueno, este fue nuestro estimado ponente, el doctor Andrés Rubiano. Doctor, rápidamente para nosotros finalizar acá, unas preguntitas que le queremos hacer. Bueno, una de ellas es, nosotros los estudiantes, siempre que observamos este mundo de las neurociencias, nos preguntamos cómo se puede lograr todo ese recorrido, cómo empezar y qué consejo o recomendación concreta nos podría recomendar a quien nos apasiona este mundo de las neurociencias. Bueno, yo creo que la mejor recomendación es realmente mantener las ganas de desarrollar este tipo de ejercicios y fundamental tener muy claro desde un principio las reglas del juego. Estas reglas del juego que tienen que ver con la ética en el proceso de investigación, que tienen que ver con buscar mentores que realmente cumplan con unos requisitos básicos desde mentoría y con aprender a trabajar en equipo. Eh, yo creo que recomendación empezar a entrenarse desde muy temprano, inclusive desde el primer año, en publicaciones científicas, cómo lograr escribir artículos científicos de buena calidad, entender la dinámica de los diferentes tipos de artículos. Nosotros tenemos un problema en Latinoamérica y es que todo el mundo quiere hacer reportes de caso. Los reportes de caso, desafortunadamente, en el peldaño de la metodología y la severidad metodológica de las investigaciones son los últimos. Quiere decir que realmente no aportan mucho. Y en muchos de los eventos a donde asisten trabajos de estudiantes, lo único que vemos es reportes de caso. Nosotros tenemos que dejar ese reporte de caso únicamente para cosas muy excepcionales que realmente muestren algo que marca diferencia con respecto al manejo tradicional y empezar a fomentar estudios de mucha más calidad, estudios de bases de datos sólidas, organizadas, de múltiples pacientes, estudios clínicos aleatorizados. Esto no es imposible, lo hemos mostrado con el trabajo que venimos haciendo con nuestros estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes de primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto año de medicina que son primeros autores en revistas indexadas de muy alta calidad porque simplemente venimos haciendo el ejercicio, los estamos introduciendo desde muy temprano, pero obviamente ahí son las ganas. Muchas personas empiezan estos ejercicios y un grupo mucho menor los termina con éxito, porque no es fácil. Muchas veces la tendencia en este momento es a lograr publicaciones sencillas, rápidas para buscar visibilidad. Vemos como mucha gente en internet publica un reporte de caso y lo promociona por todo lado porque piensa pues que eso es la gran maravilla y realmente en el mundo académico eso no representa más. O sea, puede ser un primer paso para llegar a algo mucho más avanzado. Entonces tenemos que quitarnos un poco ese afán de protagonismo, ese afán de querer mostrar que estamos haciendo ciencia a través de productos de muy baja calidad, porque eso realmente no dignifica el trabajo del investigador. Entonces, lo que tenemos que buscar es generar ciencia que impacte, generar resultados que realmente impacten a nivel mundial y mostrar una alta calidad de ciencia de nuestra región en Latinoamérica y buscar esos espacios en donde podemos a través de diferentes mentores ir organizando ciencia de muy buena calidad, ya sean ciencias básicas, ya sean ciencias clínicas eh, y entender esa dinámica, porque muchas veces vemos, por ejemplo, que hay sitios
donde un trabajo de mediana o buena calidad lo hacen en la mayoría de los estudiantes y aparecen a veces los mentores como primeros autores sin haber hecho nada. O sea, eso no tiene ninguna razón de ser. Como les digo, si nosotros nos vamos educando en este proceso, lo que entendemos es que finalmente los mentores damos es un proceso de respaldo y buscamos que realmente nuestros estudiantes promuevan y salgan y ojalá en algún momento nuestros estudiantes sean más exitosos que nosotros mismos a la hora de hacer buena ciencia. Doctor, como segunda pregunta, usted durante todo su trasegar, ¿qué lo motivó a interesarse en las neurociencias y más concretamente en el área investigativa? Pues básicamente yo soy una persona que de alguna manera ha tenido mucha motivación desde estudiante por el tema del trauma principalmente. Eh, Siempre me llamó la atención qué se podía hacer por mejorar el resultado de esos pacientes. Nosotros venimos de una época en donde había mucha violencia en nuestro país, teníamos muchísimos pacientes muy complejos y pues no había un sistema muy organizado de atención. Entonces, de alguna manera empezamos y empecé personalmente a interesarme mucho por el manejo de estos pacientes, desde la fase de las ambulancias, pasando por los sistemas de emergencia. Y obviamente dentro de todo ese grupo del abanico de las lesiones traumáticas, pues obviamente me motivó muchísimo el neurotrauma porque era algo que de alguna manera se veía un poco complicado, se veía un poco complejo, pero que realmente no había pues mucha intervención al respecto. Entonces siempre me ha motivado un poco entrar en esos escenarios complejos y tratar de entenderlos de una mejor manera. Y creo que fue mi motivación para entrarme en las neurociencias, para identificar obviamente las bases anatómicas y fisiológicas, para posteriormente ya pasar a la dinámica de las investigaciones. Para mí fue muy importante dentro de mi carrera la posibilidad de ver modelos externos de investigación, el hecho de haber tenido la oportunidad de ir como estudiante a muchos eventos científicos donde veía pues mucha presentación de investigadores externos que generalmente generaban muy buena calidad de ciencia, pues me llevó a interesarme y a tratar de conocer eso de primera mano. En este momento donde estamos en un mundo globalizado, va a ser muy fácil para todo el mundo tener contacto con personas de todo el mundo que están haciendo eh, procesos de muy alta calidad en investigación. Y realmente yo creo que el saber investigar en medicina es fundamental porque la medicina es una ciencia. Es una ciencia que tiene un elemento importante de arte y ese elemento del arte es sobre todo el elemento humano. Cómo nos relacionamos nosotros con nuestro paciente, cómo realmente cumplimos un contrato social con nuestra sociedad para darnos ese proceso en el cual nosotros somos sanadores y cuidadores de una sociedad. Pero esa ciencia avanza a medida que se hace investigación. Entonces, para nosotros realmente avanzar en nuestro campo tenemos que hacer investigación. Yo siempre le he dicho y le he recalcado a la gente que las diferencias en medicina o las complejidades en medicina se defienden más con números y con cifras que con argumentos. Cuando nosotros realmente tenemos cómo probar con un proceso metodológico que una intervención sirve, es mucho más claro que ponernos a defenderla con argumentos. Es que yo opino, es que yo pienso, es que esto me lo dijo fulano, es que esto me lo dijo la otra persona, es que así lo vi yo hacer. No, no. Hay que demostrarlo con base en estadística, con base en estudios bien hechos, porque si no, la ciencia no va a avanzar y nos vamos a quedar, como mostraba con el ejemplo de las soluciones hipertónicas versus el manitol, dando vueltas sobre lo mismo, tratando de simplemente publicar por publicar y no realmente por avanzar en la ciencia. Y como tercera y última pregunta, doctor, va un poco acá con el mito de, ¿se puede ser un cirujano en ejercicio y un buen investigador? Una pregunta muy interesante porque se tiene ese mito de que no se pueden hacer las dos cosas. En este momento, por ejemplo, a mí me preocupa mucho y lo hemos hablado con muchas de las personas que hacen esto, este mismo proceso que yo hago en varios países del mundo, y es que estamos viendo un renacer de esa cultura que evita de alguna manera el profundizar en el tema de la investigación. Estamos viendo muchas personas públicas del área, en este caso de neurocirugía, que defienden
el proceso técnico más dejan a un lado el proceso científico. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que definitivamente no se pueden hacer las dos cosas, pues realmente no hay que creer mucho en eso. Lo que pasa es que el tema que siempre se ha planteado es el tiempo. Entonces, muchos cirujanos de diferentes áreas dicen, es que yo opero mucho, yo soy un cirujano muy hábil y me dedico a operar y no tengo tiempo para hacer investigación. Pues eso es simplemente una perspectiva de alguna persona, pero realmente sí se pueden hacer las dos cosas, el tiempo hay que balancearlo, implica un sacrificio muy grande porque de alguna manera ese tiempo que tú le dedicas a la investigación por fuera del tiempo que dedicas además a hacer cirugía, pues implica que dejes de hacer otras cosas normales en tu rutina diaria, ya sea tiempo con la familia, ya sea tiempo para otras actividades que también es importante, pero finalmente todo llega a un balance y parte desde las ganas y del deseo que uno tenga de hacer las cosas bien hechas. Cuando uno tiene motivación, realmente no va a haber excusa para no hacer las cosas. Cuando uno no tiene realmente esa motivación y la motivación es otra, que probablemente sea simplemente protagonismo o simplemente sea cumplir un requisito para avanzar en un proceso académico, ya sea dentro de una institución hospitalaria o una universidad, pues realmente ahí no vas a tener pasión por hacer esto. Entonces, cuando tú tienes una pasión genuina que dices, estoy trabajando en este tema, es quirúrgico, pero además quiero entenderlo a fondo y quiero saber si lo que yo estoy haciendo en el día a día de mis cirugías realmente está beneficiando a mi paciente o no, pues entonces lleva a que queramos meternos más y afortunadamente, como les decía, esto es trabajo de equipo y a medida que estructuramos un equipo de trabajo, el trabajo se hace más fácil y ya no va a depender exclusivamente de nosotros, sino de un equipo donde podemos distribuir tareas y además en este momento nosotros ya estamos en la fase más avanzada donde además estamos educando en el proceso. Entonces, para educar en el proceso, la gente tiene que pasar por todo el proceso. Tiene que partir, como les decíamos, desde la parte más básica hasta la parte más avanzada. Y sí se puede. O sea, el resultado es que sí se puede. Lo hemos probado. En este momento tenemos muchísimas publicaciones de muy alta calidad. Y a mí me da realmente un regocijo el entender que muchas personas que se han entrenado dentro de nuestro proceso han continuado y están marcando diferencia en muchos sitios. Entonces, no, las personas que realmente tienen pasión por la investigación y pasión por querer cambiar el status quo, de encontrar realmente si una intervención funciona porque la ciencia lo prueba y no porque la tradición me lo dice, es cuando permitimos que los campos avancen por fuera de los paradigmas. Bueno, finalmente agradecer a nuestro ponente Andrés Rubiano por acompañarnos en la noche de hoy. Invitar a todos los participantes a esto, a investigar y a seguir en este trasegar. Feliz noche, doctor. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias.